Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Neo Rauch. Se escribe Neo Rauch. Es un pintor alemán que está muy de moda en estos momentos, que está cotizadísimo, bueno, en estos momentos y desde hace bastante tiempo, por lo menos 15 o 20 años tranquilamente. Pero sus cotizaciones son altísimas, millones de dólares, alcanza en la espuja. Sus exposiciones siempre está todo reservado y comprado. Ha expuesto por todo el mundo. Honolulu, es el único que el MoMA le ha hecho en vida una exposición simplemente sobre su obra, pero ha expuesto en todos sitios, está muy laureado. Es un hombre modesto, sencillo, de muchísima cortesía, que sus padres cuando es pequeño mueren en un accidente de tren y lo crían los abuelos. Él se cría en la Alemania del Este y quizás es el secreto de su obra, porque es una especie de mestizaje muy interesante, porque vamos a ver, cuando la Alemania, la Alemania comunista, por decirlo de alguna forma, la República Democrática Alemana, bebía un poco del realismo socialista de la Unión Soviética, pero este hombre nace en el año 60 y para entonces ya se había muerto Stalin, él mismo lo cuenta. Entonces la diferencia que había entre la Alemania democrática, o sea, la Alemania comunista, el este y el oeste, es que una de ellas, donde había libertad, pues eran abstractos, y en la otra eran más conservadores. No es que Leipzig tiene mucha tradición romántica. Carl Friedrich nace en la Pomerania, que no es lejos de allí, pero no exactamente tenía una escuela, no tiene una tradición pictórica, por decirlo de alguna forma, porque más bien tiene, los alemanes dejan de hacer muy pronto cuadros históricos y se dedican más a hacer, qué sé allí, cuadros con la naturaleza, casi desde 1860. Y entonces su tradición es más paisajística que de cuadros históricos. Pero él cuando he leído un montón de entrevistas de él, he leído también, en fin, catálogos se hizo una exposición de él en Málaga, muy interesante. Y he leído un montón de cosas, pero no hay muchísimos publicados en castellano, hay en otras lenguas que te lo traducen, etcétera. Y bueno, las conclusiones que he sacado, pues no que sean peregrinas, pero algunas sí que he sacado interesantes. Lo que ocurre en la Unión Soviética es que, vamos a ver, cuando se hace la Revolución Rusa, los artistas son protagonistas de todo lo que allí ocurre. Pero, ¿por qué dentro de lo que cabe Lenin y Trotsky los dejan hacer? Hay una buenísima tradición de artistas en la Unión Soviética, bueno, no, en Rusia en general, antes de la Revolución Rusa y tal. Pero a partir de cuando llega Stalin, la cosa cambia, que vino a llegar aproximadamente lo mismo que los nazis. Son dictaduras y entonces, claro, los artistas ahí sobran. Entonces lo que se crea es una especie de patrón, ¿cómo diría yo?, para instrumentalizar el arte. El que no estuviera de acuerdo, pues ya sabéis dónde se iba a las purgas y desaparecía. Y el que no se tenía que escapar al extranjero tal, porque como artistas no podían trabajar allí sin ser represaliados, o sea, no podían dar su expresión ni tener un discurso propio, etcétera. En el caso de Alemania, pues vendieron los cuadros del arte degenerado y tal. Pero en el caso de la Unión Soviética, realmente hasta la muerte de Stalin se lleva como una línea de realismo, ¿cómo se llama?, socialista, que viene a ser una especie de... está basado en la literatura rusa de la madre de Gorky, etcétera, donde la mujer es sumisa, es obediente, es trabajadora, el hombre es un hombretón que sale de la fábrica, en fin, se instrumentaliza el arte para darle bombo al sistema, para darle publicidad. Y entonces él dice que no lo sintió, pero el hecho real es que en su pintura sí que se ve reminiscencia de lo que ha sido esto. Pero su pintura es mucho más que todo eso, porque él, al haber nacido en los años 60, la influencia de Stalin ya es menor y además de eso, él en los 90, pues el muro de Berlín se derriba y él entonces empieza a tener influencia europea. Y entonces él lo que tiene es una especie de mixture, de mezcla, de mestizaje entre lo que es una base artística de unos profesores maravillosos que tuvo. Su maestro fue Rink, y otro más que no me acuerdo porque son nombres alemanes, y que fueron buenos maestros, y se creó como una especie de escuela de Leipzig,
y donde su mujer también está, una serie de artistas, y entonces él lo que crea son unos cuadros muy inquietantes donde se lee surrealismo, donde se lee de Quirico, pero él al abrir, digamos, las puertas, tiene una grandísima influencia del cómic, una grandísima influencia del cine, y realmente lo curioso es que, porque yo me niego también a lo de la ideología, de acuerdo que la ideología es como un corpus, pero el que pinta está apelando al inconsciente colectivo y está apelando también, se pinta por intuición, aunque se pueda tener más oficio o menos oficio, ¿no? Y se está apelando también a los mitos, a la creación de mitos, ¿no? Y en su caso es como una mezcla entre Oriente y Occidente, o sea, él de alguna forma se ríe, ridiculiza un poco lo que ha sido su herencia, pero a la vez se ríe también de manera burlona del capitalismo occidental. Y entonces el resultado es muy curioso porque sus cuadros son como adivinanza, o sea, incluso le preguntan a él mismo, he estado leyendo una entrevista de Elena Cue, que se firma como Alejandra de Argos, y le pregunta que sus cuadros qué significan, y él dice que él no quiere dar significado a sus cuadros, todo lo contrario, que él se esfuerza muchísimo en crear confusión. He leído otra entrevista en la cual él va en un Porsche porque habitualmente se mueve en bicicleta y dice que se lo regaló porque se entristeció cuando su hijo, él es ahora mismo rico, pero un hombre modesto y sencillo y muy educado y muy presumido, tiene cierta coquetería, porque dice que Alemania no es un lugar de gente presumida ni coqueta y que él reivindica la cortesía, la coquetería, etcétera. Y bueno, y habla de su Porsche, de que se encuentra felicísimo en su coche y tal. Él crea una fundación y una vez al año expone con su mujer, que también es artista, y cede tiene también grabado, un grabado de lo suyo, lo cede para que la fundación tenga un fondo. Entonces, a raíz de esa exposición que hizo en 2019, leí el artículo en el cual habla también mucho de sí mismo. No sé qué puedo deciros, porque yo le veo influencia de Balthus, le veo influencia también, y esa la dice él, de los que he estado hablando estos días, de Beckmann, de Gross, de Otto Dix, porque son referencias de lo que ocurre en Alemania. Ya sabéis que Alemania tiene un problema, como de alguna forma lo hemos tenido y lo tenemos los españoles. O sea, esa Alemania que emerge, digamos, del nacionalsocialismo, del comunismo, del país, o sea, está buscando también su identidad, la búsqueda del ser, el ser que todo lo impregna, quiénes son ellos. Y nuestro Neo Rauch está muy laureado en Alemania con infinidad de premios, lo cual me alegra muchísimo porque ya el mercado lo premia con los precios que alcanzan sus cuadros. Sus cuadros son inmensos, grandísimos, de una escala tremenda y bueno, son muy demandados y expone por todo el mundo y trabaja como un loco. Él tiene también, me parece que compra una antigua fábrica textil y también monta abajo una galería de pintura, no sé si para obra suya o para obra de otro. A él, no es, él es buen lector literario, le gusta también escuchar música, pero él dice que lo mismo se pone a Mozart, conoce todo, digamos, arte clásico, por decirlo de alguna forma, pero también le gusta muchísimo el rock y el punk. Y entonces, en función de su estado de ánimo, se pone una cosa u otra. No sé qué más deciros, pues que fascina muchísimo porque sus premisas son totalmente diferentes a las premisas artísticas que tenemos en el resto del mundo. Él se ha criado, o sea, para entender quién es este señor, quién es este artista, hay que entender el lugar donde se ha formado, donde ha trabajado, etcétera. ¿Cómo se llama? Leipzig es una llanura, es un lugar que cuando vas a Jena pasas por allí. Es un lugar que tiene, como he dicho, una tradición romántica muy grande porque ya sabéis, si no sabéis os lo cuento yo, que de alguna forma los inventores del romanticismo, aunque no se venden bien, les pasa como los españoles, son los alemanes con la Sturm und Drang. Después otra cosa, ¿cómo diría yo? Ellos es una nueva clase social que emerge y que está buscando sus propios gustos, está buscando y eso arremete contra sí misma, como le pasa en mayo 68, tira piedras contra su propio tejado. Pero hay un cambio de paradigma y después del romanticismo, o sea, hay un antes y un después. Primero, antes del romanticismo está el idealismo, estamos saliendo, los pensadores alemanes de esa época
época tiene una grandísima repercusión y se expande a toda Europa. Ya sabéis que ellos son la filosofía por excelencia, le pasa como a los griegos, quizás porque tienen lenguas muy complejas y sí, su cosmovisión, como dicen que la conciencia se forma con la estructura de la lengua, por eso Deutschland über alles, o sea, Alemania por encima de todo, o sea, esa estructura hace que sus pensamientos sean también muy complejos como los griegos. ¿Qué puedo deciros más? Pues que voy a contar un poquitín, solamente un poquitín de lo que es voy a hablar también de una obra. ¿Cómo se llama? Bonnet. He estado leyendo un catálogo que hace para Málaga, pero no me ha aclarado mucho lo que dicen, porque va describiendo como los cuadros y eso es como no decir nada. Bueno, Neo Rauch, os cuento un poquitín su vida y termino. Quiero hacerlo breve. Crece en la Alemania del Este y eso es lo que lo hace muy peculiar su pintura. Es una tontería que os diga eso. Lo hace peculiar su pintura, que él es un buen pintor y digamos, organiza sus cuadros, son muy interesantes, muy misteriosos, pero está claro que sus premisas en su mente, su programación, como los ordenadores, es totalmente diferente al resto de los mortales porque convive con dos sociedades. Él se cría en la Alemania del Este, la comunista, la RDA, que de todos los países comunistas era el más rico. Y bueno, al encontrarse con una Alemania unida a principios de los 90, lo que pasa es que él asimila y parodia la ruina del socialismo, o sea, del realismo social, perdón, del arte comunista, junto con la, ¿cómo se dice?, imaginería popular del capitalismo. Se ríe de ambos. El primer viaje que hace, en cuanto tiene libertad, además él lo cuenta, es a Italia. Dice que fue su primera peregrinación y que no le decepcionó en absoluto. Se fue a ver a Giotto, a Tintoretto, a Tiziano, a Veronés, en fin, a todos. Y dice que le gustaron más de lo que esperaba, que les pareció maravilloso. Bueno, él tiene un estilo que es totalmente inusual y que se vuelve ininteligible y aparentemente lo que hace es unificar sensibilidades que son totalmente contradictorias. Pero él dice que no trabaja desde la racionalidad, que trabaja desde la intuición. Y os voy a poner así para que veáis, porque os he puesto justo en la mancha negra. ¿Qué puedo decir? Pues que eh, eh, él en realidad, estas dos visiones de las que se ríe, no entra en colisión, no las hace colisionar, sino todo lo contrario, como que las regenera. Él es, como he dicho, natural de Leipzig y tiene como escenas de galería dinámica. Las pinturas de Rauch comparten ciertas afinidades en el surrealismo. Ya he dicho que él cuenta, dice, en mi época no, porque le dicen, ¿y usted cuando cayó el muro de Berlín, qué sintió? Dice, no sentí nada. Dice, en el año 90 nació mi hijo y lo que sentí fue eso, una grandísima alegría de que mi hijo naciera. Nosotros, los pintores, estábamos ensimismados en lo que hacíamos, pero aunque él diga eso, y puede que sea verdad, no tiene por qué mentir, el hecho real es que sí que se ve reminiscencia del surrealismo en todas sus piezas, porque son como ensoñaciones. Hay una evocación de los sueños, como un escape de la conciencia impulsada por reglas. Es lo que estoy diciendo de que eran muchísimo más conservadores en arte en la Alemania del Este. Bueno, el propio Rauch, sin embargo, él dice que distancia sus trabajos de la lectura fáciles. Dice, él no me sirve el culto al surrealismo, porque dice que eso supone como un repertorio muy ajustado a un ideario y a un método, pero tiene un coletazo grandísimo de surrealismo. Mirad, yo pienso que lo peor somos nosotros mismos hablando de nosotros mismos, porque la percepción que tienen los demás es realmente la que nos construye a nosotros. Bueno, él dice, en mi lienzo todo es posible como en la realidad, pero el hecho real es que
tiene una herencia que es totalmente contrastable. Bueno, él está muy interesado en los propios orígenes de Alemania del Este y la naturaleza y las limitaciones de su sociedad. Realmente Rauch también analiza a los iconoclastas alemanes como... él dice que él es un buen lector de Hans-Georg Gadamer y no me acuerdo cómo se llama. Y él también dice que tiene muchísima admiración, se me ha olvidado deciros, por Bacon y también por un pintor de su zona, de su tierra alemán, que es Wasserlich. En realidad él tiene diferentes influencias y se leen con muchísima claridad. Yo la obra de Wasserlich la conozco bien, me parece que no he hablado nunca de él, creo que hablaré un día. Bueno, él es figurativo, lo tengo que decir, se me ha olvidado contaros, pero su figuración está llena como de fisuras cronológicas que son perfectamente contrastables. Después hay una pieza que no sé cómo se llama en alemán, Martin auf die no sé qué, Barbaren, que la pinta en el 2000, que es una imagen muy complicada, muy esquiva. A mí todas me han parecido muy complicadas, muy esquivas, no es fea, ¿eh? Él dice que no tiene una búsqueda de la belleza, pero que se sorprende cuando mucha gente le dice qué bonito, qué bello lo que ha pintado. Y dice él que si la percepción es esa, los clientes mandan y que la belleza siempre conmueve. La figura realmente son las figuras que hay en sus piezas son bastante inquietantes y en esta pieza que en concreto os hablo sus figuras provienen del realismo social soviético y alemán porque hay jóvenes robustos con amas de casa sumisas pero yo que sé delicadas y aparecen despojadas de su dinamismo en una especie de éxtasis. La pintura muestra una situación como atrapada, o sea, en un mundo totalmente surrealista, confuso, donde la arquitectura comunista se encuentra junto. Él tiene mucho guiño a los 15 y a los 16 en su arquitectura. Entonces, para él también aparece muchísimo la publicidad, porque a él le llama la atención la publicidad del mundo occidental y la mercancía al estilo de la década de 1950. A él le fascina totalmente los 50. Bueno, espero que os haya gustado. Mañana volveré con otro artista o quizás con un arquitecto que llevo ya tiempo sin hablar de ellos. Espero que os haya gustado este pintor. Mañana pondré el blog.